Ok, damos inicio entonces el desarrollo del ejercicio y vamos a preguntarnos, ¿no? Acá en primer punto. Acá el ejercicio menciona que está aperturándose el negocio del 1 de enero, ¿no? Estamos hablando del mes pasado. Una sociedad, esto está iniciando operaciones, entonces vamos a construir ese flujo, ese presupuesto de tesorería en función del tiempo. Ya, ok, dice acá entonces en enero, ¿qué vamos a tener? Dice que en enero tiene dice realizadas inversiones en inmobiliario, o sea, ya hizo una inversión, pero tiene disponible en caja y bancos de $60,000. ¿Okay? $60,000, ¿dónde vamos a colocarlos entonces? Vamos a colocarlos acá como saldo inicial, ¿verdad? Como punto de partida. Los $60,000 van acá. Si ustedes ven, todas las celdas comenzaron a llenarse. Acá comenzaron a llenarse el producto que viene de acá. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ¿no? Porque habría que ver dónde viene este resultado, viene de acá, ¿no? Entonces van a comenzar a cambiar conforme vamos llenando cada uno de los periodos también. Ok, luego dice que tenemos entonces, luego caja banco, pero desean saber si han de disponer recursos adicionales para evitar rupturas de tesorería. Para ello dispone de siguiente información y ahí brinda los detalles, ¿no? Primero dice que los sueldos y salarios que se pagan o se pagarán ascienden a $30,000 mensuales. Además paga $9,000 en horas extras, las cuales ya están pactadas, dice, o sea, no hay que calcularlas. La seguridad social está dada de la siguiente manera: patronal 675, ahí decíamos que estaba incorrecto, ¿no? Que había que cambiarlo. 7.75, lo cambian ustedes, 7.75 y 7.25 respectivamente. Bueno, comenzamos entonces rellenando el cuadro, ¿no? ¿Podemos buscar primero los ingresos? Probablemente sí, podríamos buscarlos, ¿no? Vamos a ver dónde están los ingresos. A ver dónde están los ingresos. Se prevé que se consiga un crédito, eso no, se calculan los suministros que tendrán, no, los proveedores. Estamos hablando de el literal G. El literal G dice que las ventas previstas ascienden a 200,000 para el primer mes, 300,000 a partir del segundo mes, pero no dice mayor cosa, ¿no? A partir del segundo mes, $300,000. Producto del interés, se concede un periodo de 30 días crédito a los clientes. Ok, aquí tampoco dice para qué periodo lo vamos a hacer, ¿verdad? Okay. Entonces, comenzamos aquí que este periodo es enero. Cambiamos la fecha, ¿no? Le quitamos la fecha porque no necesitamos, aquí no dice que es por día, ¿no? Acá está diciendo que es mensual. Ok, tenemos el ingreso entonces, pero dice que vendemos en $200,000 el primer mes, $300,000 a partir del segundo mes, con periodos de crédito a los clientes a 30 días. Vean, la venta que estamos generando no se está cobrando de momento. Estamos aquí, creo que aquí lo tengo por separado. Literal G. Es diferente. Las ventas, ¿dónde tenemos las ventas? No las encuentro. Es diferente este ejercicio. Ok, entonces tenemos que voy a colocarlo aquí a la par por no perder. La venta del primer periodo tenemos $200,000. El del segundo mes tendríamos 300. Dice que no estamos pagando, no estamos cobrando nada. Probablemente aquí tampoco, como es un negocio que va iniciando, ¿qué va a pasar en la parte de ingresos? En la parte de ingresos, producto de las ventas de contado, no tenemos nada tampoco. Las cuentas por cobrar a clientes tampoco tenemos. Y otras ventas tampoco tenemos. Por lo tanto, pues ahí en la parte de otros ingresos, de los ingresos, esta sería, ¿no? La parte de los ingresos que está sumando las líneas 11 y 9, estamos siempre siguiendo a cero. Luego dice que hay otros ingresos por préstamo, tampoco lo hay en ese tiempo.
pero sí ya comienzan a haber cobro, probablemente no tengamos total cobro de nada, ¿no? Está sumando estas casillas. No tenemos nada de cobro, pero sí luego te dice que tenemos, si no mejor nos vamos por renglón, ¿no? Tenemos los sueldos y salarios que ascienden a $30,000 mensuales. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿O cómo lo vamos a hacer en este caso? Voy a quitar todo esto mejor porque no me sirve. Ok, el saldo inicial decíamos era $60,000, voy a tomarlo de referencia por acá. Luego dice que el literal B tenemos que los sueldos y salarios. Sueldos y salarios, ¿cuánto tenemos? Tenemos que son $30,000 mensuales. Ok, $30,000 mensuales, pero dice que de eso hay una parte que tenemos que descontárselo al empleado, que es 7.25%, se lo vamos a descontar al empleado. Pero también dice pero también vamos a descontarle el 3% en concepto de seguro social. Fíjense que pasa algo curioso, porque probablemente no todo, los $30,000 probablemente esté afectado por ese 3%. ¿Por qué? Porque algunos probablemente están ganando por arriba de $1,000, que es el techo con el que se debe descontar el seguro social. Entonces ahí vamos a jugar tal vez con un promedio, lo dejamos para efectos de entender un poco, dejarlo como que si los $30,000 están afectados por el 3%. Ok, tendríamos entonces en este caso para el descuento de AFP, vamos a multiplicar entonces por los 725. Y esto incluso ustedes que ya manejan el Excel también lo podemos fijar porque es la misma tasa. Es decir, por $30,000 deberíamos estar pagando más o menos solo la parte o reteniéndole al empleado 7,175, perdón. Pensemos que esto también lo podemos fijar y vamos a pensar que esto es para 6 meses. No hay ninguna variación. Entonces, si esto es primer mes, estamos hablando 2, 3, 4, 5, 6. Está por aquí. 6 meses. Luego, esto estamos hablando de la parte de empleado. Luego hacemos igual con la parte del seguro social. Decíamos que lo íbamos a dejar como algo fijo, el 3%. Sin embargo, hay que considerar que no del todo, no siempre va a ser cierto eso, ¿no? Por los niveles de salario que la gente le estamos pagando. Aquí hay una variación, ¿no? ¿Por qué hay una variación? Porque no estamos agregando esto como fijo. Ok, tenemos ahí calculado entonces que son obligaciones. ¿Cuándo las vamos a pagar? ¿Cuándo vamos a pagar estas obligaciones? ¿O cuándo va a surgir efecto? ¿Cuándo vamos a necesitar tener esos recursos? Miren, si gusta, como no sé si ustedes están ahí, mejor me voy a dedicarle a explicar uno que ya está completo y ustedes arman el segundo, ¿no? Ustedes van a ver el segundo, el de inversiones Terranova, ese lo van a hacer ustedes, pero voy a explicarles este que está completo, ¿no? No, porque este es otro clase. Este estamos hablando del flujo de efectivo. Vamos a ver si tengo por acá uno adicional. Ah, parece que no está tampoco.
cuesta. Nos va a tocar hacerlo entonces. Flujos de caja no me interesa. Bueno, ni modo, vamos a tener que hacerlo. Luego tenemos las retenciones, más bien las contribuciones de parte del empleador. Igual estamos hablando de AFP, estamos hablando de seguro social. Nos falta agregar otro renglón y vamos a hablar de renta. Ok, entonces, acá tenemos que sería un 7.75%, aquí estamos hablando de un 7.5%, haríamos lo mismo. $30,000 afectados por el 7.75%. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Porque para llenar el cuadro necesito tener los cálculos con anticipación. No puedo ir calculando de alguna manera cada uno por separado, porque son datos que siempre los voy a necesitar conforme vaya llenando el cuadro. Se pasó. 7.5%. Ahí está. Tenemos el primer cálculo. Luego, significa que entonces vamos a pagar sueldos y salarios, que el primero va a estar afectado por los $30,000, pero le vamos a descontar y le vamos a descontar esto. ¿Okay? Lo que vamos a estar pagando va a ser esto básicamente para todos los meses probablemente. Vamos a ver acá si nos da. Vamos a cambiarle aquí que vamos a poner esto en febrero. Marzo. Mayo y junio. Hasta ahí vamos a llegar. Eliminar todo esto. Y no nos interesa la fecha. Entonces decíamos que ya tenemos el primer datos de salario que vamos a pagar. Luego, ¿qué más pagamos? Dice que hay una retención también. Hay una retención de... Dice que adicionalmente se pagan $9,000 horas extras pactadas en la seguridad social. El I sobre la renta dice que es un 8%, ¿no? El 8% lo vamos a calcular sobre los $9,000, las horas extras. Vamos a ponerle aquí horas extras. Los porcentajes, número. $9,000 y el descuento renta, decíamos era el 8%. Entonces, esto es igual a esto por esto, ¿no? Decíamos que no va a cambiar a través del tiempo y tendríamos para los mismos periodos la misma retención. Okay. ¿Qué más tenemos ahí? Dice que en febrero se prevé que consiga un crédito por $20,000 a pagar en 3 meses consecutivos. Ok, creo que vamos a ir llenando de una sola vez. Vamos a ir llenando de una sola vez. Ok, estos datos no van a cambiar, van a ser igual. Tengo 2, 4, 6, hasta acá. Sí.
Hasta acá. Ahí estamos, tenemos que, creo que aquí hay una variación, o está negativo. Tenemos que fijarlo para que no nos pase eso. Ok, ahí está. La misma cantidad. Luego tenemos las comisiones sobre las ventas. ¿Dónde están las comisiones sobre las ventas? Dice, en febrero se prevé que sea un crédito por $20,000, una tasa, pagamos $750, se calcula, vamos a ver las ventas. Ok. Tendríamos en la literal C, la literal B, creo que me he saltado, ¿no? Este sería el A. No sería el literal G. ¿Ande? En el literal G. En el literal G está en la venta, correcto. Lo tenemos acá. Tenemos $200,000, $300,000. Para los meses siguientes también, lo estamos hablando para el resto de meses, 300. ¿Qué me falta? Y tendríamos las ventas, ¿no? Para esos meses, luego dice que hay una comisión del 9% con una... no hemos llegado ahí, ¿no? Estamos hablando de... En febrero hay un préstamo en el literal B. Vamos a bajar esto. Me gusta detallarlo para saber de dónde estamos trayendo los resultados, ¿no? Prestamos $20,000 a una tasa de interés del 9%. ¿Cuáles son las condiciones? Dice, se prevé un crédito por 3 meses, vean. O sea, en 3 meses, con una tasa de interés del 9% y se paga comisiones y gastos de escrituración $700 de apertura. Es decir, en el mes de febrero, ¿cuánto el periodo? Son 3 meses con los que vamos a pagar. ¿Ok? En el mes de febrero dice que adquirimos un crédito. ¿Dónde lo va a tener? Dice que tenemos un préstamo que va a ir acá, ¿no? ¿Dónde está? Estos $20,000. Luego dice que lo vamos a pagar en los próximos 3 meses, pero va a estar afectada por una tasa de interés. Esa tasa de interés entonces se va a convertir en los $20,000 multiplicado por 9. ¿Está bien así? Estoy pagando 1,800 al año, pero quiero saber cuál es el interés mensual, ¿no? Entonces, dividido entre 12, es estar pagando $150 mensual. Es poco, ¿no? Pero por la tasa de interés, pero pagado en cuánto tiempo? En 3 meses. Okay. Significa que probablemente vaya a dividir esto entre 3, ¿no? Ahí tendríamos la cuota. La cuota sería entonces más los intereses, ¿no? 6,000 más 150. Llevamos entonces el cálculo del crédito. Eso lo estoy haciendo de esa manera, no es que realmente eso suceda, porque los cálculos de interés probablemente se estén realizando de otra manera, y probablemente la tasa de interés acá, por ejemplo, lo hemos hecho lineal. Habría que considerar si
en el trimestre, nos hemos sacado para todo el año, dividido entre los 12 meses, tenemos la cuota mensual de interés, por supuesto. Entonces, ¿dónde encontramos esto de la salida de dinero? O más bien con relación a los créditos, ¿no? Tenemos por acá pagos, ¿lo que se refiere a pagos? Leasing, suministros, incentivo, otros cobros. Lógicamente no son otros cobros porque estamos nosotros pagando, ¿no? Tampoco hay otros pagos. Tendríamos que colocarlos por acá, ¿no? ¿Ves? No existe ese renglón todavía, entonces vamos a pagarle pago de préstamo. Tendríamos, ¿cuándo lo vamos a pagar? Si lo recibimos en febrero, dice, ¿cuándo lo vamos a pagar? Pues lógicamente lo vamos a pagar en marzo, ¿no? Porque normalmente no es que en el día, en el mes que precisamente ocurre el crédito, ese mes se paga, ¿no? Sino que va a depender de la fecha. Vamos a suponer que al final lo vamos a pagar en marzo. Pero también hay una cuota que sí habíamos que pagar, que era de $750 por gastos de escrituración. Pensemos que tampoco nos descontaron del crédito. Luego, para el mes de entonces de marzo, sí ya iría tasado los $6,000 más los 150, y esto estaría pagado en 3 meses, que va a ser igual. Estamos hablando de los próximos 3 meses. Estamos hablando de marzo, abril, mayo. Todos esos meses estaría pagado ese crédito. Vean cómo cambia aquí un poco la diferencia, ¿no? De aquí, pues claro, la tasa de interés aparentemente es bien poco, ¿no? Nos cobraron 150 por cada mes, pero le pagamos una comisión, ¿no? Si ustedes ven, al final le terminamos pagando $1,200 adicionales por $20,000 por ese corto tiempo. Al final, si usted dividiera los 1,500, los 1,200 que tenemos ahí entre los 20, le daría una tasa de interés más alta de la que estamos considerando acá, por las comisiones. Bueno, llevamos el segundo rubro, tendríamos ahí el crédito. Luego dice que estamos hablando, bueno, podemos hacer, como vamos siguiendo por orden, vamos a hacer, la pregunta era, ¿en qué momento pagamos todo esto? ¿En qué momento lo pagamos? Es la pregunta. ¿Cuándo pagamos las retenciones y contribuciones de empleados, a empleados por prestaciones? ¿Afectamos enero? ¿Se lo pagamos en enero? Vamos a hablar de esto como seguridad social. En la seguridad social vamos a incluir AFP e ICE. Como no se paga en el mes en curso, entonces vamos a partir que esto se va a pagar para los siguientes meses, ¿no? Y estamos hablando de todos estos rubros, ¿no? Al menos de todo esto. Estamos hablando de la retención del 725, de la retención del 3%, del patronal del 7.75 y 7.5 del Seguro Social respectivamente. Entonces aquí ya tenemos que vamos a pagar esto en la parte de contribución. ¿Hasta dónde? Lo vamos a dejar hasta el mes de junio. ¿Qué más tenemos ahí? Dice que pagamos impuestos, ¿no? Los pagos de Hacienda, igual los pagos de Hacienda, por el momento no voy a sumar más que la retención que tengo acá, que era de $720. Probablemente estos $32,000 estén afectados por algunos que también se les retienen, pero tampoco lo dice ahí en las condiciones, entonces lo vamos a dejar como que vamos a hacer caso omiso de eso. Okay, ahí está. Ya cubrimos el literal B, luego vamos con el literal C, ¿no? Dice que se calcula suministro que tendrá un costo de $5,000 cada 2 meses. Literal C, suministro. Suministros cada 2 meses. Creo que lo vamos a bajar.
Vamos a bajar esto. Ok, ¿cuánto es? $5,000 cada 2 meses. ¿Dónde tenemos los suministros? Solo tenemos suministros acá. Ok, no comenzamos en... Como es el punto de partida del negocio, vamos a iniciar desde enero. Acá. Luego nos saltamos a marzo. Y luego nos saltamos a mayo. Perdón. Ok, y ya cubrimos $5,000, $15,000. Cubrimos los 2 meses, luego tenemos en el literal C, dice se calcula suministro C, perdón, el literal D, los proveedores se les compra por el valor de $70,000 el primer mes y $130,000 el segundo, $140,000 el tercero y el siguiente. Ok, vamos con las compras. ¿Qué tendríamos? Vamos a ponerlas por acá. Compras. Es el literal D. Compras. Compramos, entonces, ahí dice que $130,000 el primer mes, 140 el segundo, más dice que compramos 130, el tercero también y el siguiente. Ok, dice entonces que compramos a los proveedores, perdón, aquí me he equivocado, $70,000 el primer mes, 130 el segundo y el resto sí es $140,000. Dice que los pagos se harán en 30 días. Vean, no está diciendo que hacemos una fracción ahí de pago, simplemente dice que pagamos a 30 días. ¿Qué significa? Que vamos a pagar los proveedores acá. Si vendemos el crédito a 30 días, lógicamente estamos cobrando a 30 días y partimos desde acá. Tendría que ser hasta acá, porque solo son 6 meses. $140,000. Vean cómo va transformándose en la parte de abajo. Vean, aquí tenemos positivo, negativo, y comienza la parte negativa, ¿no? Yo puedo poner esto, o todo esto en color rojo. Y vean la parte de arriba también, se va convirtiendo en negativo, negativo, negativo. Vamos a ver cuál va a ser el resultado, porque falta que ingresemos la parte de la venta. Por eso es que nos está dando un resultado negativo. Ok, $30,000. ¿Qué más tenemos? Luego dice que para el segundo mes se obtiene un leasing a 4 años para una máquina, por lo que se entrega un pago mensual de $25,000. ¿Cuánto vale ese leasing? En concepto de principal e intereses. Es decir, que ¿en qué mes dice? En el segundo mes, estamos hablando de febrero. Se obtiene un leasing. ¿Cuándo vamos a pagar? Pues lógicamente probablemente paguemos en ese mes que adquirimos el leasing. Estamos hablando de febrero. Esto sería literal E. Aquí vamos. Tenemos un leasing por $25,000. Y lo vamos a pagar a partir de la fecha de contrato por el resto del tiempo. Mensual de $25,000. No sé qué estará pagando, ¿no? Porque está bien alto esto. Pero no. Esas son las condiciones. Luego tenemos el leasing entonces que viene acá y qué es lo que se va a pagar mensualmente. ¿Viste? ¿Hasta dónde vamos? Vamos hasta acá. Pero nos pasa. Llegamos a cuando llegue.
Vean, seguimos incrementando la parte negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque solo lo que estamos ingresando en esta parte solo son gastos, salidas de dinero, mientras que la parte de arriba no estamos ingresando nada. Luego, ¿qué más tenemos? $25 mensuales, se considera un gasto de gestiones de permiso marketing por $8,000. Esto es de forma mensual, es literal F. Voy a eliminar todo esto que me... Tenemos literal F, que es gestión y marketing. Por $8,000 mensual. Ok, por acá vamos a tener gestión. Estará comisiones sobre venta, incentivos sobre venta, documentos por pagar. No está este rubro, ¿no? Máquina de equipo, proveedores, suministros, pagos variables, no. Vamos a colocarlo por acá. Permisos, ¿no? Sí hay. No. Gestión y marketing. ¿Cuánto es el valor? Tenemos que son $8,000. Para el resto de los meses. Okay. Luego del literal el literal F ya está, las ventas ascienden a 200,000 y el resto a 30 días, igual. Ok, 30 días. Estamos acá. Significa entonces que creo que lo tengo arriba esto. Este es el G. Vamos a ponerlo aquí abajo. Luego tendríamos entonces $200,000. ¿Cuándo van a ingresar $200,000? No van a ingresar en enero, lógicamente, van a ingresar, ¿qué vamos a poner? Cuentas por cobrar al cliente, ¿no? Porque todo lo vendimos al crédito. Vamos acá y llegamos hasta junio. No siempre nos va a quedar un periodo para el siguiente, ¿no? Porque no lo cubrimos porque estamos planificando para 6 meses. 300,000, 200,000, ok. Ya cambió la situación, aquí tenemos ya un flujo positivo. Estamos hablando de un flujo positivo de $101,000, o sea, todo aquello negativo que traíamos ya cambió. Pero hay todavía más que agregar, ¿verdad? En el mes de marzo se espera recibir una subvención del gobierno, bueno, todavía le va a dar el gobierno más plata, ¿no? Ok, de $20,000 en el mes de marzo. Estamos hablando de literal H. Subvención de $20,000. Tenemos la subvención. Tampoco estaba. Comisiones, incentivos, primas, bonos, no. Aquí todavía hay que hacer una serie de cálculos, ¿no? Que probablemente no estemos incluyendo la parte de aguinaldo, vacaciones, indemnizaciones, bueno. No son salidas de dinero, pero sí van parte de las provisiones. Vamos a colocarle por acá. ¿Qué decíamos que era? Era subvención. ¿Va aquí o arriba? Subvención, otros ingresos, intercompañías, socios, otras ventas, no hay otras ventas, socios, intercompañía, otros ingresos financieros, otros cobros. Tampoco estaba. Pero vamos a colocar aquí subvención. No iba abajo, sino que iba aquí. ¿En qué mes dice que lo recibimos? Lo recibimos en el mes de marzo. Okay.
¿Terminamos hasta ahí? ¿Hay algo más? Dice elaborar, luego, después de toda esa información, los 6 primeros meses, con medio de hacer, elaborar presupuestos de tesorería por los primeros 6 meses, por medio de hacer una orientación disponible al efectivo, haga los comentarios suficientes para el superávit y el déficit. Ahora, ¿cuál es el resultado que tenemos? Vamos a eliminar el resto de celdas que no nos interesan. Tenemos, no sé qué hicimos. A ver qué pasó, porque estos meses están... Ah, porque tenemos esta información. No la podemos borrar. Ok. Pero sí lo vamos a esconder para que se vea mejor. Y ahí se va a ver. Ok, consideran que todo lo hemos incluido dentro de este cuadro. Todas las condiciones que nos menciona el ejercicio, ¿lo hemos incluido en el cuadro o no? ¿Hay algo que me falte agregarlo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Falta? ¿O estamos bien? Comisiones, creo que por ahí menciona una de las comisiones, ¿no? Todas las compras y ventas se graban con el 13% de IVA, vean. Todas las compras y ventas se graban para determinar el impuesto. Ahí tenemos un serio problema. En febrero dice, se consigna crédito. No, no hay comisiones. Okay. Pero sí tenemos el problema de las compras. ¿Dónde tenemos las compras? Ya lo escondimos. Hoy necesitamos mostrarlo. Tenemos las compras, las tenemos acá. Ok. Entonces vamos a decir que las compras tienen un débito de 13%. Ahí está. Está malo también, ¿no? Está malo. Entre el 1.13, pero no es por ciento. Sí, está mal. Pues sí. Pues sí, pues si nos da 6.000... Ah, no, ahí nos está dando el valor neto. Está dando el valor neto, necesitamos determinar el IVA por concepto de compra. Vamos a poner que esquiva el débito. Este no es un débito, ¿no? Este es un crédito. Okay. Vamos a marcarlo esto con otro color para que se distinga. Y ahí tendríamos 8.053, 14.000, 16.000, sucesivamente. Okay. Determinamos entonces los créditos. Vamos a determinar los débitos. Lo tenemos acá los débitos. Igual vamos a determinar el IVA. 1.13. Tendríamos acá la parte de los créditos.
Aquí tendríamos, perdón, tendríamos la parte de los débitos y sería la diferencia. A ver si esto es cierto. Aquí, $23,000. Vamos a ponerle aquí $23,000. Entonces tendríamos acá la diferencia. ¿De cuánto es la diferencia? Aquí tendríamos los débitos, ¿no? $23,000,08 es el débito. Luego sacaríamos acá, producto de este cálculo, sacaríamos el impuesto por pagar. Y lo haríamos acá. Impuesto por pagar. ¿Cómo sacamos el impuesto por pagar? Simplemente sacamos por la diferencia, ¿no? De los débitos con los créditos. Estos son los impuestos por pagar. Y entonces ya comenzamos a proyectarlos a través del tiempo. Porque creo que tenemos pagos a Hacienda. ¿Qué teníamos pagos a Hacienda? Ah, las retenciones. Luego vamos a sumarle entonces la parte de los impuestos que tenemos aquí abajo. Sería este para el segundo mes. Más este para el tercer mes. Ahí vamos sucesivamente jalando la información. Hemos puesto 3 meses. Aquí vamos. Y la última, que es esta, sería con esta. Ok. Entonces ahí ya tenemos, que vamos a terminar pagando 19,000 por el volumen de ventas, ¿no? Ahí estamos cumpliendo la parte de la obligación fiscal. Vean, aquí no tenemos más que salidas de dinero, ¿no? En esta parte, solo salidas de dinero. Y están lógicamente proyectadas a través del tiempo. ¿Por qué no tenemos más pagos en enero? ¿Por qué los demás meses sí? Porque decíamos que en enero están iniciando las operaciones, ¿no? En enero solo se están pagando gastos muy necesarios y corrientes para ese mes. Y sobre todo porque se tiene un flujo de caja o un saldo de caja disponible de $60,000. ¿Qué pasaría si ese saldo aquí fuera de menor cantidad? Lógicamente ya tendría problemas, ¿no? Aún así, en esas condiciones dice que tiene $20,000 disponibles al final del periodo. Acumulado, ¿eh? Todo esto acumulado hasta llegar, es bastante dinero, ¿no? Pero por las cantidades que está vendiendo, las cantidades que está cobrando y los pagos que está realizando. ¿Hay algo que se me haya quedado? Que ustedes observen dentro de la hoja. Ahora, ¿qué piensa usted de eso? Mira, bonito porque al final estamos determinando cantidades positivas. Determinamos una cantidad positiva acá. Sí, se ve bien, ¿va? $86,000, $181,000, se duplica, se triplica y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a el mes de junio. Ahora, ¿pero qué haría usted? ¿Para qué quiere tener esos $311,000 allá en mayo, al final de ese periodo en su cuenta de banco? ¿Para qué quiere tener 384? Probablemente en esa, o hizo mal las proyecciones acá, o hizo mal las proyecciones, o definitivamente usted tiene mucha plata como para poderlo invertir. ¿En dónde lo invertir? Probablemente lo invertir a largo plazo, porque usted tampoco tiene necesidades de inmediato que cubrir. Se ve que las necesidades inmediatas están cubiertas todas. Tal vez alguna especie de comisiones sobre las ventas que no lo menciona, podría surgir por ahí. Pero de lo contrario, estamos hablando que esta empresa está cubriendo todas las obligaciones en ese tiempo acordado. ¿Hay algo que me haya quedado dentro del ejercicio? Si se me ha quedado algo, menciónenlo.
¿Está difícil de hacerlo? No está difícil, solo hay que tomar en cuenta los criterios que nos dice el ejercicio para poder realizarlo. Tengo que tomar en cuenta los criterios que nos dice el ejercicio para poder llenar el cuadro y nada más, ¿no? No hay más que tener en cuenta. Digo, partimos de todo acá. Probablemente si no tuviéramos esta proyección de ventas, usted tendría que hacer la proyección de ventas en función de algún criterio que nos ayude a determinar cuántas unidades vamos a vender, el precio que vamos a vender y por lo tanto el resultado en venta. En este caso ya está dado las cantidades a vender. Bueno, eso es todo. Como ven, no está difícil, está sencillo, sumamente sencillo, simplemente saber dónde voy a colocar cada rubro y básicamente ese es el presupuesto de tesorería. Por lo general, las empresas hacen este flujo o presupuesto de tesorería a lo largo de un mes. Casi la mayoría de empresas, como parte de una planificación general, como decíamos la vez anterior, de un presupuesto general, es decir, de un presupuesto operativo, entonces no necesitan estar proyectando todos los meses las ventas, ¿no? Sino que las ventas ya están proyectadas y el presupuesto de tesorería se va alimentando con información del presupuesto general probablemente. En algunos casos, si no se trabaja con presupuesto, entonces habría que hacer las ciertas proyecciones, pero se va a volver un poco más difícil de llegar a las cantidades o de mantener cantidades un tanto positivas. De lo contrario, probablemente podamos estar trabajando con cifras negativas, afectadas de alguna manera por gastos que no suceden en el momento, como las retenciones a empleados y pago de impuestos, que no los vamos a efectuar en el mismo periodo, sino que los vamos a efectuar en el siguiente periodo. Ok. ¿Tienen alguna duda, alguna sugerencia? ¿Algún comentario al respecto? ¿Les ha quedado claro cómo lo hacemos? Yo sé que Néstor, Juan José, Esther, incluso Carmen, yo creo que no tienen dudas porque llevaron presupuestos conmigo y eso es parte de los presupuestos. Creo que allí ustedes no tengo problemas en ese aspecto. Pero sí, yo me preocupa un poco, pues, lo de economía aduanera, ¿no? Como me decía alguna compañera que estaba haciendo el ejercicio de balance y de estado de resultados, me dice, mire, yo desconozco, se me ha olvidado. Bueno, no es lo fuerte, ¿no? Y entiendo esa parte. Pero si tienen alguna duda, lo podemos discutir hoy. ¿Algún comentario adicional? Ninguno. Al momento no. Ok, gracias. Bueno, ustedes tienen el número 2 de los ejercicios, dice, con la finalidad, con el fin de realizar presupuesto de tesorería por la empresa Inversiones Terranova para el segundo semestre del año 2021. Le vamos a cambiar, le vamos a poner para el primer trimestre. Vamos a incluir el mes de enero. No va a ser el segundo, sino que va a ser el primero. Ok. Para el 2021, para ello proporciona la siguiente información. El 1 de febrero dice el saldo de caja, incluso ni siquiera vamos a partir de enero, no vamos a partir de febrero, que es el mes que estamos en curso. Dice el saldo de caja es de $500. Miren, esto ya sí es un poco más real, ¿verdad? Dice que son $500 en caja en la cuenta de banco. No, perdón, en caja tiene $500 y en la cuenta de bancos tiene $1,500. Es decir, caja y bancos debería tener $2,000. Luego dice que tiene una cartera para efectos por pagar de letras aceptadas por 1,200. Vean, las cantidades son relativamente pequeñas, ¿no? Diferente al ejercicio que acabamos de desarrollar, que las cantidades son sumamente altas. Luego dice hay una programación de los pagos. Estamos hablando de pagos de cuentas por cobrar, eso sí marca la fecha, ¿no? Dice que lo cobramos el 14 de febrero, lo cobramos el 15 de marzo, lo cobramos el 1 de abril y lo cobramos el 30 de junio. Dice que está previsto que los proveedores se paga a proveedores
enero, o se compre más bien 7,000, hay un saldo de 7,000 del mes de enero, que habría que ver en qué condiciones lo estamos pagando. Habría que hacer la consideración, ¿no? Digo, los sueldos y salarios ya están dados también y está afectado por un 5% de las comisiones sobre las ventas. Hay un suministro por pagar de $1,000 en el 1 de febrero. Liquidación de impuestos de Hacienda dice $4,000 y $4,500 y $4,000 en abril. Y estamos con los pagos variables pagados en efectivo serán del 15% de impuestos sobre la venta, que en dicho mes se prevé que asciendan o sea, está diciendo que vamos a pagar comisiones probablemente sobre la venta de un 15% en función de la venta que se realiza, que son $22,000 sucesivamente. Previsto también que se gire en abril o se ingrese a la cuenta de bancos $3,000 como regalía entre compañías relacionadas. Eso de regalía había que preguntar en qué concepto. En el mes de abril también habrá reponer una máquina de $24,000, pagos mensuales de $800. Y en el mes de marzo también se firma un contrato de leasing de 24 meses de un equipo de transporte que pagará mensualmente $800. Ok. Ahí tienen entonces ustedes ese ejercicio para desarrollarlo con información muy sencilla, con información comprensible. Y pues no estamos con las grandes cantidades. Probablemente ese ejercicio les dé positivo o negativo, en algunos casos les va a dar diferente. Así que hay que trabajar sobre ello. Esa es una de las tareas que hay que hacer. Y inversiones también tienen para practicar, hacer de inversiones INCO, que está en la página número 3. También es otro ejercicio que ustedes pueden desarrollar. Bueno, como verán y como les decía, no es difícil, basta con entender dónde colocamos los cobros, dónde colocamos los pagos. Concluimos entonces con esta presentación. Que ya veníamos de hace ratos platicando sobre ella y que habíamos llegado hasta por acá. Aquí habíamos hablado, ¿no? Entonces, hoy vamos a concluir con el balance provisional sobre la temática de la planificación financiera en el corto plazo en el contexto de la planificación general de la empresa. Decimos que entonces que un balance provisional persigue o pretende obtener información y difusión de los resultados con finalidad de mejorar y efectuar correcciones a las operaciones, permitiendo encauzar los objetivos operativos y financieros. Y esto conlleva a las siguientes razones, ¿no? A las siguientes condiciones. Pero debemos de pensar que entonces el balance provisional, estamos hablando probablemente de una balanza de comprobación, estamos hablando de un balance general no cerrado del año. Por lo general las empresas, para saber cómo van en sus operaciones, en sus actividades, siempre parten de algo, ¿no? Las empresas que quieren saber si están manejando de una forma efectiva sus operaciones, sus actividades, siempre se está pensando en un balance provisional. Yo recuerdo que la parte de los contadores, aunado a la parte financiera, el financiero siempre está pendiente del contador y siempre no solo se basa en el balance de comprobación, sino en las conciliaciones bancarias también, que se vuelve importante para la parte financiera. Porque es donde yo logro visualizar de alguna manera también las entradas y las salidas de dinero en una conciliación bancaria. Entonces no hay que descuidar y menospreciar muchas veces los documentos de los contadores que normalmente nos sirven de base a nosotros para tomar decisiones. Digo nosotros porque estamos estudiando administración financiera, ¿no? Entonces esto nos lleva a pensar que debemos de analizar la información, es decir, no siempre esta información que nos presentan acá
es del todo cierto, hay que evaluar ciertas condiciones, decía la vez pasada, y hay unos rubros bien grandes que hay que considerar. Si eso nos van a pagar en el tiempo o vamos a recuperar esas cuentas, no las vamos a recuperar, porque usted las tiene ahí, ¿para qué le va a servir tenerlo ahí? ¿No? Probablemente por un lado, para efectos de impuestos municipales, usted tenga que pagar por tener cuentas incobrables elevadas en su balance. El administrador financiero debe tomar una decisión que va a hacer con esas cuentas que no generan ningún beneficio para la compañía, más que generando alguna especie de pagos adicionales que no debería suceder, o algunas eventualidades como pago de multas, entre otros. También nos sirve para presentar información real de lo realizado, es decir, el balance provisional nos ayuda a visualizar qué es lo que ha estado aconteciendo en el negocio a través de las operaciones diarias. Confrontamos lo que tenemos planteado con lo que realmente va sucediendo en el día a día. Igual nos sirve para tomar la decisión. Se obtiene un panorama de la situación actual de la empresa en el momento dado, es decir, esta información es la que tengo, es lo que está ocurriendo y puedo analizar y con relación a ese análisis poder tomar alguna decisión encaminada, ya sea en obtener más efectivo a través de diferentes fuentes de financiamiento o probablemente otorgar más crédito. Cuando vemos la política de ventas, probablemente tengamos una política de ventas relajada, una política de crédito relajada, una política de financiamiento relajada que nos permita abrir la política, como bien lo dicen, ¿no? Para que la gente, para que los clientes, los consumidores puedan adquirir más productos y servicios y con eso incrementamos la venta, pero porque tenemos suficientes recursos para financiar a nuestros clientes. Pero por el otro lado, si no existiera esas condiciones, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente estemos de alguna manera cerrando las condiciones y estamos hablando de una política financiera limitada, donde lo que pretendemos, la mayor cantidad de ventas es al contado, menos crédito. El crédito se reduce por lo mismo, porque estamos necesitando el efectivo para poder cubrir las obligaciones. Permite también hacer las correcciones pertinentes y ayuda a la toma de decisiones. Eso, sobre todo la balanza provisional me va a ayudar entonces a hacer y tomar decisiones. Las mejores decisiones para el negocio, las mejores decisiones para la empresa. Y ahí nosotros analizamos este pequeño balance. Ahí creo que terminamos la parte número 1, ¿no? De la unidad 1 como estudio. Si ustedes ven, hemos pasado como, ¿qué? Vamos por 3 semanas hablando de esta temática. ¿Qué nos toca hablar ahora? Bien. Quiero que veamos, no sé si tengo otra presentación por acá. Creo que sí, ¿no? Vamos a ver si es cierto que está. Si es que no es la misma. No. También estamos hablando de la unidad 2, marco de legislación financiera a corto plazo. Planificación financiera y el segundo es marco de la gestión financiera. Ok, vamos a entrar en esto. Porque vamos a hablar dentro de este tema, vamos a hablar del cash flow y aquí sí vamos a detenernos mucho, ¿no? Porque aquí vamos ya a hablar de política, vamos a hacer un cash flow parecido al presupuesto de tesorería, pero vamos a tomar muy en cuenta esa parte. Okay. Entonces, vamos a hablar de la unidad 2, que tiene que ver con el marco de la decisión financiera a corto plazo. Vamos a dejar como un tema de introducción, dado que pues nos faltan como, ¿qué? 25 minutos, ¿no? Para terminar la clase. Marco de la decisión financiera en el corto plazo. Siempre nos vamos a referir a la parte del activo corriente, a la parte del pasivo corriente. Ahí vamos a centrar nuestro análisis y nuestras decisiones. Marco de la decisión financiera a corto plazo, los objetivos son 3 básicamente, dice acá, un objetivo inmediato que es generar efectivo por la operación, un objetivo inmediato que es generar utilidades, un objetivo de largo plazo
inmediato, perdón, un objetivo a largo plazo, que es maximizar el valor de la empresa para consecuentemente maximizar el valor de la inversión de sus accionistas. Vean los tres objetivos que pretende el marco de la decisión financiera a corto plazo. Lo más inmediato es generar efectivo para la operación. ¿Y de cómo generamos el efectivo para la operación? ¿Cómo generamos ese dinero líquido, ¿no? Para la empresa se mantenga constantemente, ¿no? El efectivo es como la sangre del cuerpo, ¿no? Que se alimenta día a día y corre a través de todo el cuerpo, ¿no? Así sucede a través de la empresa, ¿no? Sobre todo en la parte de la operación, sobre todo en la parte del activo corriente, donde está constantemente moviéndose, ¿no? Y ya decíamos la vez pasada de cómo el efectivo, de cómo el inventario pasa por cuentas por cobrar, luego pasa al efectivo. Pero también el objetivo de corto plazo probablemente sea, mediano plazo, perdón, sea la de generar la utilidad. ¿Y dónde generamos la utilidad? Bueno, al final de año, ¿no? Nosotros podemos evaluar cuáles han sido las utilidades de la empresa, cuáles han sido los resultados. Lógicamente no podemos hacer nada de lo que ya pasó, pero sí podemos proyectarnos hacia el futuro con los resultados del periodo pasado, pretendiendo entonces alcanzar el objetivo número 3, que es maximizar el valor de la empresa a través de ¿qué? De generar mayores utilidades para incrementar el valor de las acciones y por consiguiente maximizar el valor de la inversión de sus accionistas, es decir, del capital que se ha requerido para llevar a cabo ese negocio. Y entonces vamos a tocar las temáticas principales en esta parte. Vamos a tocar del cash flow teórico real, vamos a hacer un comparativo probablemente, el análisis del origen de la necesidad financiera, áreas de actuación de la decisión financiera, alternativa de endeudamiento contra los capitales propios. Ahí vamos a evaluar algunas opciones que hay, planteamiento de una política financiera de corto plazo, que eso también se vuelve interesante. ¿Qué vamos a entender por cash flow? Dice acá, teórico y real, se entiende que por flujo de caja, se conoce, el cash flow se conoce como flujo de caja, flujo de fondos, en inglés cash flow, a todos los flujos de entrada y salida de dinero en efectivo en un periodo dado. Esto habitualmente es asociado a las empresas, realmente es fácil transportarlo a las finanzas personales también, lo que hacíamos ahí al inicio. Ahora, pregúntese usted cuál es la diferencia entonces del presupuesto de tesorería y el cash flow. Dice, estamos hablando de entradas y salidas de dinero. ¿Por qué es diferente entonces un cash flow que un presupuesto de tesorería? ¿Dónde radica la importancia de la diferencia entre el flujo de caja y el presupuesto de tesorería? ¿No vendría siendo lo mismo o no vendría siendo igual a ambos instrumentos? O probablemente acá tengamos alguna proyección diferente, consideraciones diferentes para hablar de un cash flow. Flujo de caja, entonces, dice, es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, por esta razón, constituye un indicador importante para medir la liquidez de una empresa en un periodo determinado. Liquidez, indicador, el flujo de caja, de cómo está alimentado el flujo de caja o cómo se alimenta el flujo de caja. Y hablamos también la vez pasada, ¿no?, de los flujos provenientes de operaciones, de inversión, de financiamiento, cada una de los que conforman probablemente este cash flow. ¿Lo podemos dividir como tal? Sí, puede ser, pero en la práctica no lo hacemos. En la práctica hacemos un solo documento, probablemente combinado la parte de operaciones, de inversión y de financiamiento. Los flujos de caja operacionales son efectivos recibidos, expedidos como resultado de las actividades económicas de base de la empresa, es decir, la razón de ser o la razón natural de la empresa, para recibir ese efectivo a través de sus cuentas, tanto de caja como bancos, mientras tanto que los flujos de inversión son efectivos recibidos, expedidos, considerando los gastos en inversión de capital que beneficiarán el negocio futuro como inversiones o adquisiciones. Inversiones o adquisiciones, probablemente invertir en títulos, valores, invertir en otras empresas, invertir en el gobierno, invertir, bueno, en un sinfín de instrumentos que hoy en día existen.
y los flujos de caja de financiamiento efectivos recibidos o expedidos como resultado de las actividades financieras, tales como recepción o pago de préstamos. Vean, la combinación de las dos, ¿no? Entradas y salidas de dinero, pero por este rubro. Préstamos, emisiones o recompra de acciones y o pago de dividendos. ¿Por qué hablamos que el pago de dividendos está incluido dentro de la parte de financiamiento? Porque nosotros bien podríamos decir dentro de la política de dividendos, ¿no? Hoy no le vamos a dar su ganancia al inversionista, hoy no vamos a quedar con esos recursos. ¿Para qué? Para poder invertir probablemente en algún proyecto en mente que tenga la empresa o invertirlo en proyectos de capital, inversiones de capital para hacer una mejor producción. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de tener una mayor operación a nivel operativa, mayores ventas, mayores ingresos, mayores inventarios, mayores cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Y por consiguiente, probablemente por el lado del pasivo, en el caso del pasivo corriente, probablemente disminuir esos valores y probablemente también la parte del préstamos a largo plazo o compromisos a largo plazo. ¿Cuál es su importancia? Dice que cuando el flujo de caja es positivo de manera continuada y sobre todo si este resultado positivo es significativo, estamos ante unas finanzas saneadas o probablemente de una empresa de éxito, mientras que en el caso contrario, un flujo de caja negativo viene a mostrar desequilibrios y tensiones financieras que deben ser relegadas a corto plazo o arregladas, perdón, recurriendo a herramientas de inversión o con fondos propios. Es decir, salir al mercado a buscar esos recursos, negociarlos, si tenemos la capacidad de negociarlos, y si no, agarrar en las condiciones que se encuentra el mercado, porque también depende de eso. No depende que si nosotros queramos o no pagar más o pagar menos, va a depender de las condiciones de mercado. Hay que tener en cuenta, por tanto, entonces, que la importancia del cash flow en el control de una empresa o de cualquier sistema de gastos e ingresos no solo queda vinculado el hecho de poder ser capaz de medir en cada momento la liquidez de las finanzas. De hecho, este control estricto de flujo de caja queda ligado de manera inexorable al equilibrio de activos pasivos, ¿no? Es decir, podemos hacer el balance de ambos lados del balance general entre pasivos y activos corrientes, por lo que se convierte en un auténtico indicador de la sostenibilidad real de la estructura financiera en la que se ve inmerso. ¿Cuál es la estructura de la empresa? Decíamos la vez pasada, ¿cuál es la estructura de una empresa en particular? ¿Cómo está siendo financiados sus activos, tanto de corto plazo como de largo plazo? Esa es la estructura. Usted tiene un balance donde usted lo puede descomponer en porcentajes que probablemente el 20% represente pasivo corriente, perdón, y el 80% represente compromisos a largo plazo, ¿no? Que estamos hablando de patrimonio probablemente. Ahí estaríamos hablando de una estructura financiera 20-80, ¿no? Si le diéramos vuelta a esta situación y dijéramos que tuviéramos en la parte del pasivo corriente, tuviéramos un 80% y en la parte del capital tuviéramos un 20%, estaríamos hablando de un escenario 80-20. Esa básicamente sería nuestra estructura dentro de una empresa. En términos, algunos financistas se atreven a decir que la mejor forma de financiar una empresa es un 80-20, ¿no? Ahora usted pensará, mire, tengo 80% de deuda, 20% de capital propio. ¿Creen ustedes que es viable para un negocio? ¿Creen ustedes que es conveniente para un negocio tener una estructura financiera 80-20, 80% de deuda, 20% de capital? Ahora, o sea, solo estoy hablando del pasivo, ¿no? Ahora, vámonos por el lado del activo. ¿Cómo está? O sea, que de ese 80%, ¿qué tiene usted cubierto en la parte del activo? ¿Cómo ha invertido los recursos que ha obtenido por la parte del pasivo? ¿Cómo los tiene invertidos? Probablemente tenga 60% de activo fijo de ese 80%, es decir, que solo 20% tiene en activo corriente. Ahí ya tiene un problema.
Y tienen problemas porque, si bien es cierto, tiene, bueno, de hecho tiene un serio problema, porque la mayor cantidad de sus obligaciones corrientes u operativas las tiene invertidas en el largo plazo, y no puede ser. Esa empresa tarde o temprano va a ser insolvente, no tiene liquidez, porque todo está por la parte de, si bien es cierto, está soportado a través de una inversión, no tiene la capacidad de recuperarlo rápidamente. Y solo un 20% puede recuperarlo contra un 80%. Está bien difícil. Entonces, de eso nos habla el marco de la decisión financiera a corto plazo. Se puede entonces tomar el flujo de caja como un indicador realista para tomar el pulso de la salud financiera de una empresa, para valorar su evolución en el tiempo y para apoyar fundamentos sobre la posible viabilidad a largo plazo. Es decir, en ese momento puedo estar seguro si la empresa puede ser viable a través del tiempo o se va a mantener a través del tiempo, manteniendo esa estructura financiera. Pero va a depender también el tipo de negocio, a qué le estén apostando la empresa, es decir, si tiene compromisos del 80% con terceros, probablemente esté exigiendo un rendimiento muy alto. ¿Va a ser capaz de lograrlo? Pues habría que hablar con el gerente financiero, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las motivaciones para tomar esa decisión? La posibilidad de controlar y cuantificar los recursos disponibles, pero también de utilizar dichos recursos a partir de los resultados históricos. Es importante comprender que incluso en escenarios positivos para el conjunto de una empresa o sistema económico, el flujo de caja puede verse afectado por cuestiones como la financiación a terceros, a las inversiones. El flujo de caja puede verse afectado por cuestiones como la financiación a terceros, las inversiones. De donde probablemente, bueno, usted necesita capital, va a buscarlo afuera, ¿no? Pero también las inversiones que puede exigir, ¿verdad? El accionista, si ve que su negocio está siendo rentable, entonces dice, yo no dejo mi plata ahí, yo la saco y la voy a invertir en otro proyecto. ¿Por qué? Porque necesito diversificar el riesgo. Necesitamos diversificar el riesgo para mantener hasta cierto punto seguro nuestra inversión o la inversión de los socios. Elaboración del flujo entonces el cash flow, dice que tiene flujo de caja, hablamos de las ventas del contado, cobro por ventas de crédito, otros cobros, hablamos de préstamos, todo, si ustedes ven, esos valores están sumados. Luego dice que tenemos menos los pagos de impuestos, pagos de crédito a proveedores, pagos de suministros, pagos de servicios básicos, pagos de sueldos y salarios, bonificaciones, comisiones, entre otros, ¿no? Gastos bancarios, intereses, amortizaciones. Vean, amortizaciones. Otros pagos en efectivo, saldo de caja neto del periodo. O sea, al final, después de entre los positivos menos los negativos, me va a dar el resultado de caja final del periodo. Aquí no estoy considerando las provisiones financieras. O sea, no estoy considerando que en el futuro voy a tener una elevación de gastos en función de algunos compromisos adquiridos en tiempos anteriores. También dice, denominamos el flujo de caja cash flow nuevamente y hablamos de entrada y salida de dinero, no lo tengo ahí. Vemos aquí como el cash flow en cuestión de esta gráfica, cuánto efectivo queda luego de los gastos, pago de capital y de intereses, implica también los flujos de entradas y salidas de dinero por este lado, ¿no? En esta parte de acá de la izquierda. Ya que presenta información sobre los movimientos de efectivo y sus equivalentes, las entradas de dinero dice que está productiva, servicios, al contado, etcétera, y las salidas, pago a proveedores, pago de impuestos, etcétera, lo que ya vimos anteriormente. Puede ser empleado para determinar problemas de liquidez, es decir, me sirve para ver la liquidez de la empresa, viabilidad de proyectos de inversión, rentabilidad o crecimiento de un negocio. Y la fórmula dice que son ingresos a efectos de impuestos, es decir,
En esta parte lo que vamos a considerar que todos los ingresos que nosotros llevamos a este instrumento deben estar considerados con impuestos, más gastos no desembolsados, menos gastos no desembolsados, utilidad antes de impuestos. Vean, hasta nos sirve para hacer un estado de resultados, pero de forma económica. Luego tenemos los resultados operativos, los impuestos, utilidad después de impuestos, ajustes de gastos no desembolsados, amortización y provisiones. Es decir, miren que aquí incluimos el cash flow, incluso viene a incluir hasta aspectos que no son salidas de dinero. En otras palabras, estamos hablando que vamos a considerar como que fuera un presupuesto económico y no financiero. La diferencia es que al final le agregamos, le sumamos esos rubros para que se convierta en financiero. Entonces, la diferencia entre tesorería y esto, y cash flow, la diferencia es esto, que tesorería solo contiene ingresos y salidas de dinero. Ingresos variables, egresos variables, nada más es. Mientras que el cash flow va a considerar aquellas no erogaciones, sino que consideraciones de gasto que no son netamente salidas de dinero, pero que sirven para determinar una utilidad económica y por consiguiente determinar, partiendo de ello, una utilidad financiera, que es totalmente diferente la utilidad financiera con la utilidad económica, como lo veíamos la vez anterior o casi al inicio de este curso. El estudio entonces del cash flow de una compañía puede ser empleado para determinar, ya decíamos, problemas de liquidez, proyectos, etc. Y ahí tienen otra vez la forma. El objetivo del cash flow, flujo de caja, es conocer el desenvolvimiento de los ingresos y el desembolso de efectivo y saber si pagos de personal y otros pagos directamente relacionados con la gestión de la empresa, o sea, se están haciendo de forma adecuada. Nuevamente repetimos la parte de la inversión y hacemos flujo de caja, flujo de efectivos, dos cosas diferentes. Es una herramienta financiera que pronostica ingresos y salidas de efectivo durante un periodo determinado. El flujo de efectivo es un estado financiero principal el cual muestra de manera histórica hechos pasados, el origen y la aplicación que tuvo el efectivo en un periodo determinado, estructurado por las siguientes actividades. Son las actividades que vimos anterior, ¿no? De inversión, de financiamiento, de operación. Entonces, ahí tenemos la estructura del flujo de caja, entradas y salidas de dinero, periodo de tiempo determinado, utilizado para problemas de liquidez, medir la rentabilidad de un negocio cuando entienda que las normas contables no representan la realidad económica, es decir, la diferencia que hay entre la contabilidad y la parte financiera, analizar la viabilidad de proyectos. Una compañía entonces puede tener problemas de efectivo aún siendo rentable. Veamos dónde concluimos con eso. Una empresa puede tener problemas de efectivo aún siendo rentable. Es lo que determinamos allá al inicio cuando hicimos aquel comparativo de contabilidad y de la finanza de una empresa. Estado contable, estado financiero. ¿Por qué? Porque decíamos que no era igual tener una buena utilidad si no tenemos ingresos. Puede ser una empresa rentable, pero puede ser una empresa insolvente y con falta de liquidez. ¿Puede serlo? Sí, puede serlo en el tiempo. Bueno, aquí estamos viendo un pequeño ejemplo de flujo de caja. Igual los formatos varían en función de las necesidades de la empresa, y aquí nosotros podemos hacer, en este ejemplo, prácticamente lo que está proyectando. Si ustedes ven aquí en el mes de enero, hay una proyección, luego hay una situación real acá, hay una diferencia que es un comparativo. Entonces a esto le vamos a llamar cash flow real, cash flow real, cash flow proyectado. Y aquí hay una diferencia, ¿no? ¿Cuál ha sido el comportamiento de los ingresos, de las salidas de dinero? ¿Qué es lo que me preocupa más? Evaluar dónde hay más salidas de dinero, por qué hubo una diferencia. Por lo general, la parte financiera siempre se está fijando en aquellos valores que se sobresalen de la parte que se ha planificado, ¿no? Si estoy hablando acá, si ven acá los saldos
bancarios, por ejemplo, en esta parte me dice que son iguales a lo real porque no va a tener ninguna variación. Los saldos recibidos de filiales, en este caso, sí hay una variación. Mire, tenía una proyección de $2.300, solo recibí $1.000. Hay una diferencia de un poco más del 50%. En cuanto a los ingresos por venta, en este caso dice que habían $66.000, pero en la parte real tuvo un poco más de eso. Ahora, eso no es problema, porque vendió más, hubo una buena gestión, una buena de atención al cliente, el vendedor se esforzó por ganar una comisión probablemente adicional, etcétera, etcétera. Pero también hay pago de comisiones o bonificaciones acá, que está en función de las ventas, los impuestos que hay que pagar, y así sucesivamente. Ustedes ven, este instrumento es bastante grande. Porque ya la diferencia entre aquel cuadro pequeño que lo veíamos un poco resumido, ¿no? Donde teníamos el presupuesto de tesorería, a esto se vuelve más amplio. ¿Ya? Lo tenemos por rubro de gastos, gastos de oficina, gastos de asesoramiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta determinamos entonces acá, ¿no? Total de salida, determinamos aquí un déficit, un superávit, aquí, si ustedes ven, aquí en la parte de abajo. Entonces, pero el instrumento se ve bonito, ¿no? En esta parte ustedes pueden decir, bueno, un instrumento que me puede servir para comparar, que llevo, que me hace falta, a través del tiempo puedo ver los resultados que estamos obteniendo o la falta de resultados que estamos obteniendo, ¿no? Entonces, hay que ponerse a trabajar en ello para lograr mejores resultados y encaminarnos a lo que hemos proyectado a través del flujo de caja o cash flow. Bueno, hemos avanzado hablando de este tema, lo vamos a dejar hasta ahí. Y la próxima clase igual vamos a hacer un ejemplo de flujo de caja o cash flow. Vamos a hacer un ejemplo. Igual les requiero de su atención y de que estén presentes para poder entender cómo armamos este flujo también. Ya lo hemos trabajado con los de presupuesto, pero no está de más recordarlo, ¿no? Porque esto en la parte de finanzas es indispensable. Si no hay comentarios, no hay dudas, nos vamos quedando hasta acá. ¿Alguna inquietud que tengan? Nick, sobre el primer ejemplo que dio en clase, lo del presupuesto, lo va a subir a WhatsApp. Es que fíjese que yo estaba en trabajo y casi no le entendí esa parte. Son como lapsos de partes que casi no vi. Ok. ¿Quiere el Excel o quiere la grabación? Las dos cosas, Nick. Ok, voy a mandarles el Excel al grupo de WhatsApp y la grabación siempre la voy a subir al portal de la U, ¿no? Para que ustedes lo tengan disponible. Muchas gracias, Lick. A la orden. Bueno, un gusto ha sido compartir con ustedes en esta oportunidad. Les deseo un feliz fin de semana, estudien y nos escuchamos la siguiente clase que es el próximo martes. Ok, gracias, Lick. Ok, Lick, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, feliz fin de. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Gracias, Lick. Feliz tarde.